respire. Aleluya. Aunque hagamos un poco de bulla. Quiero que leamos un verso de la palabra de Dios, capítulo 22 de Proverbios. Gracias a los músicos y los cantores. Verso 6. Quizás muchos los pueden decir de memoria. Igual leerlo en mi versión, la traducción viviente. Arriba. Abran sus Biblias. ¿Cómo le decimos a los que tienen Biblias electrónicas? Abran también. Abran sus Biblias. Dice el verso 6 en esta versión: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no la abandonarán. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, ella nos enseña cuál es tu voluntad, para luego nosotros no solo vivirla, enseñarla, vivirla también, Señor. Hoy especialmente yo te presento a cada padre que está aquí en esta mañana y a cada niño también, Señor, y pedimos una bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados, en la presencia del Señor y no dejen de adorar al Señor. Yo también mencioné, Padre, por aquellos abuelos también que están acompañando a los nietos y algunos criando también, posiblemente, no sé si habrá alguno, pero casi siempre hay un abuelito que está criando también. No sé, en el programa, no sé cuántos leyeron, me gustó mucho esto, lo que el niño significa. Lo sacó la secretaria del libro de Ventanas Abiertas de Miguel Alemán y Marto. Y dice, quien dice niño, dice posibilidades, porvenir, renovación, progreso, alegría, esperanza. Es nuestro heredero y nuestro perfeccionador. Es el hijo de las generaciones que fueron y el padre de las generaciones que han de venir. Es la cuna de una nueva civilización. Es lo pequeño conteniendo a lo grande. Es el capullo que contiene la flor y la bellota que contiene la encina. Es el hoy engendrando al mañana. Es la aurora alegre que sigue el ocaso triste. Niños, siempre hay alegría. ¿Ah? Sí, los niños siempre tienen alegría. ¿Los niños están alegres? Es, por último, el tierno beso de Dios a los hombres, llamándolos a las alegrías santas, a la dulce esperanza y a las cosas mayores, a la práctica cotidiana de la fe que redime y a las efusiones inefables de amor que gratifica. Todo eso es un niño. Y todos nosotros pues fuimos niños, porque si no, no estuviéramos aquí donde estamos. No es fácil criar. Yo creo que todos aquellos que hemos criado o estamos en el proceso nos hemos dado cuenta. El neófito dice, ay, yo no sabía que era así. La mamá, por ejemplo, o el papá que tienen a su bebé recién nacido y está durmiendo de día y despierto de noche, por ejemplo. Ese es el caso tuyo. ¿Sí? Dito, nena. Ay, digan ay. No, hay que orar por ella. Cada padre necesita un verdadero sabio al fin de lograr instruir en la carrera al niño. La carrera a la cual Dios le ha inclinado su corazón. Porque cada niño nace con un propósito en la vida. Y nosotros los padres tenemos que encaminarlo en ese plan, ese propósito de Dios. Entonces, para esta complicada tarea,
Necesitamos padres funcionales. Hay una escritora, un librito, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero dice que cuenta la historia de una perra con 6 cachorros. Los cachorros saludables y felices, pero estos cachorros tenían una extraña manera de moverse. Y resulta que un señor iba caminando y vio una perra que no tenía dueño, flaca y sarnosa, y se la llevó para la casa. Eso haría Miriam. Está Miriam. Miriam, tú serías esa persona. Te llevaría la perra flaca sarnosa para tu casa. Okay. Yo te conozco, yo sé que tú eres. No te metas con los perros, no te vas a tener un problema con Miriam. Pues se llevó la perra para su casa y la cuidó, y la perra lo más linda, y rápido la perra quedó preñada. Pero la perra era juguetona y el hombre iba pasando a la máquina de cortar grama y la perra brincaba frente a la máquina. Pero en un momento dado las patas se le fueron debajo de la máquina y las cuchillas chillando, ¡fua!, le rompieron las patas a la perrita. Y la perrita iba a tener perritos. Digan ay. Entonces el Señor cogió la perra y alguien le agarró las patas y fueron corriendo donde el veterinario. Y el veterinario le dice, bueno, podemos hacer una de dos cosas. O yo trato de coserle las patas o la ponemos a dormir. ¿Qué habrá dicho el dueño de la perra? No lo dueño. El dueño dijo, haga todo lo que sea necesario para salvarla. Eso hubiera dicho Miriam. Y otros más. Entonces el médico le cosió las patas a la perra. Y la perra, al poco tiempo, fue mejorando y al poco tiempo tuvo sus cachorros. 6 cachorros, 6 perritos. Pero ¿qué pasa? Que la perra no se acostumbraba a caminar con aquellas patas cosidas. Y lo que hacía era que daba un par de pasos así con las de frente y se daba un brinco con las de atrás. La de frente y daba un brinco con las de atrás. Y así hacía. Bueno, hay un trato, ¿verdad? Para los niños. Bueno, ya hasta se me olvidó a mí. La cosa es que a medida que los cachorros iban creciendo, comenzaron a hacer lo mismo. Todos los 6 cachorros comenzaron a hacer eso mismo. Y a menudo nosotros los padres transferimos nuestras disfunciones a nuestros hijos. Y es importante que en esta mañana nosotros analicemos cómo estamos criando a nuestros hijos. Qué cosas quizás no están funcionando bien. Hay experiencias en la vida que devastan, desgarran. Y esa experiencia a su vez hace que aquellos que hoy en día son padres desarrollen patrones de comportamiento negativos, disfuncionales. Entonces los hijos de estos padres desarrollan a su vez también patrones de vida como si lo hubieran arrastrado debajo de la cortadora de grama. ¿Me están entendiendo? Muy claro, ¿verdad? Y tenemos niños que pueden ser niños sumamente saludables, como aquellos cachorritos que tenían sus 4 patas saludables, sin embargo, caminaban de una manera rara. Y hay niños que caminan de forma rara porque en el hogar se dan unas cosas que no les bendicen, no les ayudan. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales, no se lo impidáis porque de los tales es el reino. Esto lo escucha la iglesia aquí muchísimas veces, cada vez que hay una presentación de niños.
menciono por qué el Señor dice no se lo impidáis. No es que no se lo impidáis en ese momento, es que no se lo impidáis cuando ellos ven cosas en nuestros hogares que de alguna manera, en vez de acercar a esos niños a Dios, lo que hace es que los alejamos. Amén. ¿Cuántos más dicen amén? Los alejamos. Dejar a los niños venir a mí es mucho más que simplemente esa experiencia en ese momento de aquellos niños que los discípulos no querían que llegaran. Va más allá. Tiene que ver con lo que pasa en el hogar. Tiene que ver con el trato de papá y mamá. Hay un refrán que dice que no se puede enseñar a un perro viejo un truco nuevo, ¿verdad? Pero sí es posible que los padres venzan las causas de las disfunciones. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gustaría que ustedes, miren, es posible en Cristo vencer aquellas conductas disfuncionales que nosotros aprendimos en nuestros hogares por aquellas experiencias que tuvimos. En Cristo podemos nosotros vencerlas en el nombre de Jesús. Nuestro presente no puede estar atado por nuestro pasado. Nuestro pasado no puede controlar nuestro presente, no debe, puede y se da. Pero ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y convertirnos en hombres y mujeres de oración y pedirle al Señor, Señor, en esta área yo necesito tu ayuda. No sé ser cariñoso, porque mi hogar más seco no puede hacer. Más jugo tiene un coco que aquel pai mío o aquella mamá. Pero Señor, lléname de tu amor. Mi padre fue un padre ausente, usted podrá decir, como fue el caso mío. Yo necesito aprender a ser un buen padre. No tuve un modelaje, pero cuando yo leo la palabra y yo leo acerca del amor tuyo y cómo tú te entregaste por mí en la cruz del Calvario, yo tengo que aprender a que también a mí me toca eso. Más de 12 millones murieron bajo aquel cruel dictador Hitler. Más de 12 millones de personas murieron. Porque Hitler fue criado bajo la tiranía de un padre cruel. De un padre cruel. Se dice en aquellos que estudian que una de las características de la persona esquizofrénica es que no recibió amor de su madre. Casi siempre que analizan el pasado de esa persona, había falta de amor. Óigame, pero aunque el esquizofrénico cuando viene a Cristo, Dios le inunda de amor y gracia, todo eso llena esos vacíos. El Señor llena todo vacío, todo aquello que de alguna manera tú no pudiste tener para que nosotros podamos criar estos hijos. Él está hablando de una persona que cometió muchos errores en la crianza. Yo tengo 4 hijos. No sé a cuál hago más, pero cometí muchos errores. Yo lo confieso, yo lo he dicho al Señor. Pero uno no sale como no se convierte el padre como un librito ni como un chip metido aquí. Y aunque ellos nacieron en la iglesia, cuando yo comencé los caminos del Señor, no tenían entendimiento. Y es lamentable. Uno quisiera empezar de nuevo. Por eso aquí hay padres que tienen niños pequeños. Ríndanse al Señor, rindan su vida al Señor. Porque el verdadero sabio que necesitamos nosotros para criar esos niños se llama Jesucristo. A través de la persona del Espíritu Santo. Y mientras nosotros nos metamos en esta palabra, Dios nos va a dar la sabiduría, la capacidad para hacerlo.
Pero también ha habido muchas personas en la historia que hicieron mucho bien. Por ejemplo, Agustín habla de su mamá Mónica y dice una frase muy hermosa que dice: en la carne me trajo a nacer al mundo y su corazón me trajo a nacer en Dios. En la carne me trajo a nacer al mundo, pero con su corazón amoroso, tierno y dulce me trajo a nacer en Dios. No le podemos hablar a los niños del amor de Dios si primeramente ellos no lo ven en nosotros. Yo andaba buscando un librito para hoy, encontré un librito hermoso, pequeño. Dice los 10 mandamientos de los padres. ¿Usted sabe por qué le estoy hablando a los padres, no tanto a los niños? Porque los niños estuvieron toda esta semana recibiendo. Quizás algunos de los padres que están aquí, esta es la primera vez que casi quizás no van a las iglesias, pero yo creo que la mayor parte sí. Pero puede ser que haya algunos. Mire, los 10 mandamientos para un padre. Yo no voy a hablar más que de 3, pero lo voy a leer rapidito los 10. Dice, formarás una familia funcional, ese es el primero. Número 2, amarás a tus hijos. Número 3, será un modelo de piedad. Número 4, instruirás a tus hijos. Número 5, dedicarás tiempo para estar con tus hijos. Número 6, disciplinarás a tus hijos. Número 7, animarás a tus hijos. Número 8, proveerás estabilidad y seguridad para tus hijos. Número 9, conversarás sobre la sexualidad con tus hijos. Lo escribe Ed Young. Ed Young. Muy bueno, muy bueno. Los 10 mandamientos. Y quiero hablar un poquito de ese primero, segundo y el tercero, bien rápido. El principal problema no es la educación, no es la salud, no es el estatus político, sino el hogar. Ahí es donde está el problema de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde está la situación. Nuestra pasión debe de ser formar hogares funcionales. Debe de ser la pasión de la iglesia. El gobierno, el Estado no puede hacerlo, porque muchas veces sus métodos a veces obstaculizan precisamente el que nuestros hogares sean hogares funcionales. De hecho, dentro del boletín hay una carta que escribe el doctor César Vázquez, portavoz Puerto Rico por la familia, del 4 de junio. Permítame leérsela rapidito, porque estas son las cosas que hace nuestro gobierno, la sociedad. Estas son las creencias de la sociedad. La nominación para el Tribunal Supremo de la licenciada Maite Oronoz Rodríguez demuestra que en Puerto Rico cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, tiene acceso a la educación y a las esferas de poder político. Sus múltiples participaciones en altos cargos en el servicio público y el hecho de que su compañera consensual ostente un alto rango en la presencia del Senado le muestra como falsa la imagen de víctimas que se le ha querido adjudicar a los homosexuales. Tengo la impresión de que en este gobierno y en el municipio de San Juan hay una representación desproporcionalmente alta de personas con conducta homosexual, como si alguien cercano al señor gobernador o a la alcaldesa estuviese favoreciendo este grupo. Dicho esto, sin embargo, los homosexuales tienen derecho, como todos, de ganarse la vida trabajando honradamente, y a los que no tienen derecho es a ser favorecidos sobre los demás y, para colmo, después de proyectarse como víctimas. Sin embargo, elevar a juez del Supremo a alguien abiertamente homosexual es darle el poder para tomar decisiones que afecten los valores de un pueblo. Un juez federal homosexual en California validó la voluntad mayoritaria del pueblo sobre el matrimonio expresada en las urnas. Tenemos una controversia en Puerto Rico sobre el matrimonio. Una minoría muy vocal
organizada y con control de los medios de comunicación, particularmente las empresas Ferrer Rangel, pretende redefinir la institución del matrimonio. Esto tendría repercusiones sobre la educación de los niños y sobre las libertades de conciencia y de religión en la mayoría. El señor gobernador está aumentando las posibilidades de una decisión favorable al matrimonio homosexual, nominando a una lesbiana declarada. No quiero seguir leyendo el resto, léalo usted. Pero la creencia de la sociedad, y como nosotros vemos desfilándose todo este asunto, el gobierno no puede ser. Y yo auguro que se van a comenzar a abrir más colegios cristianos, porque cuando esto explote en su totalidad, que le enseñen a nuestros hijos lo que ya ellos tienen en agenda. Cuando los nenes lleguen a la casa y le digan, papi, a mí me gusta. Ay, díganme, sí, la paz. Ay. Por lo tanto, el Estado no puede. Es la iglesia, somos nosotros, al seguir los principios bíblicos establecidos, absolutos, que establece Dios en su palabra. William Barnett dice que la unidad fundamental de la civilización es la familia, es el hogar. Hay una ecuación que viene la sociedad occidental específicamente. N más E más P es igual a FF. ¿Qué quiere decir eso? N es necesidades. Lo que ellos dicen, suple las necesidades a esos niños. Dale E, educación. Dale placeres, P, placeres. Deben lo que ellos necesitan. Súplale. Es igual a familia feliz o familia funcional. Pero hay otra ecuación. C más PB más M menos, perdón, debe ser menos M. S más M debe ser menos. Ahí va. ¿Qué creen? Adiós. Un aplauso para ese. C, eso es lo más seguro que fui yo que te lo di así, ¿no? ¿Sí? Así, rápido. C quiere decir Cristo. PB quiere decir principios bíblicos. Menos la maldición es igual a un hogar, una familia funcional o una familia feliz. Un día un extraño entró al hogar feliz de Edén, de Adán y Eva. Un hogar funcional, un hogar feliz. Había armonía perfecta, triángulo perfecto, Dios, el hombre y la mujer. Tanto así que ustedes saben que yo salía a hablar con ellos, pasear por el huerto y tenían conversaciones bien chéveres. Armonía perfecta. Pero entró la maldición, la M. La M aquella que ahorita era más. Es más para aquellos que no tienen a Cristo. Ajá, la hubiera dejado ahí y hubiera puesto más abajo, antes y después. No, porque no tienen a Cristo ni bueno. Por lo tanto, para allá por el año 2002, en el estado de Utah, Efraín, Utah, cielo, conocí bien. Sí. Entró un vagabundo a ese hogar y raptó, se llevó a una niña. Por 9 meses estuvieron los padres y el vecindario buscando a esa niña, hasta que finalmente la encontraron. 9 meses de sufrimiento, 9 meses de tragedia. Resulta ser
que ese vagabundo había trabajado para esa familia. El diablo fue ese mismo intruso que invadió el corazón de Adán y Eva y cayeron en maldición. La maldición que viene por causa del pecado. Por lo tanto, un hogar funcional es un hogar que la persona ha aceptado a Cristo y ya la maldición no puede dañar esa familia. Y ya la maldición no puede dañar esa familia. ¿Están conmigo? Si tú tienes a Cristo, no importa lo que haya pasado en tu familia pasada, en tus generaciones, ahora está la bendición y no la maldición. Eso pasó con tu abuelo, no quiere decir que va a pasar contigo. La maldición se rompió. El segundo mandamiento: amarás a tus hijos. Es más que decir la palabra. Se necesita sembrar semillas que a la larga producirán frutos, porque nuestros hogares son como jardines, nuestros hijos son como jardines. Depende de la semilla que siembre, así será la cosecha. Nosotros necesitamos evaluar precisamente la calidad y la cantidad de amor que estamos sembrando. Siempre seremos padres. Usted sabe que cuando 1, 2, 3. 1, 2, 3. No lo dijeron suficientemente duro. 1, 2, 3. Eso es algo personal aquí de la casa. No le voy a decir la visita porque hace eso. Cuando una persona lleva muchos años trabajando en una escuela, ¿cuántos años tuviste tú ahí en esa escuela? ¿O en la escuela? 20. ¿Cuánto tuvo? ¿Quién tuvo 30? 30. 33. A ti te tuvieron que votar. Usted sabe que cuando hay una jubilación, pues entonces pues se unen a todo el mundo. De hecho, a mí me dieron un certificado de 25 años o más de pastor hace poco. Entonces, ellos lo que hacen es que hacen una fiesta. Entonces pues la persona se jubila y vienen los empleados y hablan acerca de cómo fue ese compañero de trabajo. Y hay veces que hay lágrimas y todo eso. Y la gente da testimonio de cómo era. Imagínese usted que cuando nuestros hijos, que ya sean grandes, son grandes, como los míos. Ahí no mirándome allí, medio nada. Es cuando me daban de la pulpa. Entonces ellos hablan de cómo fue ese compañero durante esos años. Imagínense en eso a nuestros hijos, que ellos tengan que hablar acerca de nosotros. ¿Qué van a decir tus hijos de ti? ¿Qué dirían tus hijos de ti? Comentarios reflejan el amor que recibieron. Los comentarios van a reflejar el amor que recibieron. No importa en la etapa de la paternidad que tú estés, necesitas, aunque sean adultos, necesitas plantar enormes cultivos de semillas de amor. Amén. 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 No importa la edad que tengan, pero aún más importante cuando son niños pequeños. Y el último mandamiento que voy a tocar hoy será su modelo de piedad. Será su modelo de piedad. Los padres que aman a sus hijos les darán un claro ejemplo a seguir. Porque alguien los va a moldear. Y si no somos nosotros, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Qué fuerzas moldearán a nuestros hijos? La cultura es una de ellas.
Es la manifestación externa, como esa carta que acabamos de leer ahí. Es la manifestación externa de lo que la gente cree. Cuando esa señora va y dice, esta es mi compañera. Y la aceptan lo más bien. Pero vaya allí, predíquele, dígale que le permitan él entrar allí y predicar un mensaje o hablar de Cristo. Hay separación. Pero para eso no hay separación. La cultura. Vivimos en una cultura, alguien dijo que vivimos en una cultura tóxica. Es como una invasión destructiva, tanto en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional. Invaden nuestros hogares. La segunda fuerza que moldea a nuestros hijos son los amigos. Los estudios dicen que a la edad de 13 y 14 años que los niños comienzan a separarse un poco del hogar y los amigos comienzan a tomar un papel más predominante, comienzan a escucharlos. Por lo tanto, hay que aprovechar estos años antes que lleguen a esa edad. Y tercera fuerza es el ambiente escolar, de los más fuertes y dañinos. Antes no era así, pero se ha ido convirtiendo en lo más fuerte y dañino, el ambiente escolar. La pregunta es, ¿quién moldea nuestros hijos? ¿Y qué método nosotros vamos a emplear para nosotros moldearlos? Mamá y papá, los niños hacen por un tiempo todo lo que ustedes le dicen, pero luego van a hacer lo que ustedes hacen. Lo repito. Amén. Padres, los niños hacen por un tiempo todo lo que ustedes le dicen, pero llegará el momento que ellos van a hacer lo que ustedes hacen. Así es. El Señor le dijo a la gente, refiriéndose a los religiosos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no sean como ellos. Y muchas veces nosotros tenemos que tener muy en cuenta, claro, hablamos del amor de Dios y no nos tratamos con amor. Hablamos del perdón de Dios, pero somos rencorosos. ¿Qué método estamos usando? ¿Por qué? Porque el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos les sirve como mapa en la carretera de la vida que ellos han emprendido. Los padres como mayordomos. ¿El mayordomo qué es? Es un administrador de una propiedad que no es de él. Está cuidando esa propiedad para otro que es el dueño. ¿Quiénes son los dueños de estos niños que están aquí? No, mi amor, no somos papá, es Dios. ¿Quiénes son los dueños de estos niños que están aquí? Dios. Ahora, para Angeli, ahora dime, ¿quiénes son los dueños de los niños? Angeli, dime, Dios, ¿verdad? Es Dios el dueño. Pero tú sabes que tu papá y tu mamá son mayordomos, son los que te tienen que cuidar y guiarte a través de la vida hasta llevarte a Cristo Jesús como su Salvador. Que tú llegues el momento de ver el amor de Dios reflejado en sus padres, en tus padres. Por lo tanto, nosotros somos administradores, pero el dueño es Dios, y algún día cada uno de nosotros le tenemos que rendir cuentas a Dios lo que Él puso en nuestras manos. Yo quiero orar en esta mañana para luego pasar en la parte para que termine con la entrega de los certificados, pero yo quiero en estos momentos, por favor, Graciela, todo el mundo se debe sentar ahora. Vamos a pedirle que todo el mundo esté en silencio y tranquilo. Escúchenme bien. Nosotros debemos establecer una escuela para padres. Amén. Que cada vez que una pareja se case, y sabemos que va a tener un hijo, durante ese tiempo aprovechar y dar clases de cómo debe ser el ambiente. Máxime en estos tiempos, la iglesia tiene que hacer todos los recursos habidos y por haber
para que la gente, las parejas tengan una oportunidad de aprender y poner en práctica. Yo quiero en esta mañana orar por gente que necesita ayuda, que reconoce que no es una tarea fácil y que necesita la ayuda de Dios, que sabe que si no es con la dirección de Dios, no es posible. Esas son las gente que yo quiero aquí en el altar. Y si eres papá o mamá y tu hijo está aquí, agárralo, abuelo, tómalo de la mano y vente con él aquí al frente. Yo quiero orar por gente así.